Buenos días, buen sábado. En la catequesis de hoy quisiera tocar con ustedes la cultura woke o el wokismo o la doctrina de la cancelación. Se trata de un movimiento que cobró especial fuerza en Estados Unidos, pero que en este momento tiene repercusión mundial y sobre todo en las altas casas de estudio. Lo que promueve este movimiento sistemáticamente es victimizar algunos sucesos de la historia al punto de convertir en malo todo lo que sucedió en esa historia que suene a triunfo o que suene a civilización, pero en realidad es lo que suene a cristianismo, puesto que los perdedores son víctimas y ahora hay que hacerles la guerra a los vencedores que son considerados siempre como colonialistas. Esto corre el riesgo de perder muchos logros, en especial culturales y de promoción humana, pero lo que importa no es eso, sino que la cultura woke persigue hacer callar o bloquear o silenciar o condenar todas las voces discordantes con una nueva visión de la historia, y esto a cualquier precio. Ciertamente los impulsores de esta cultura ven como un desafío a pecho acabar con la civilización cristiana mediante su torsión. Hay que eliminar todo lo que suena a cristianismo y a su influencia, que se lo considera todo como malo. Hay que deconstruir, ¿le suena la palabra deconstruir? Todo lo que el cristianismo hizo para instaurar otra cosa, que bien no se sabe lo que es, pero cuyos frutos ya están apareciendo. Bajo la pretensión de restituir a las culturas originarias o a los derechos conculcados, se quiere anular todo lo que suene a ser cristiano o católico. Lo que ahora vivimos, más que una sustitución global que anule todo lo anterior, es realmente un torcer las cosas, es manipular la historia, es tergiversar lo que nosotros ya teníamos, que es la civilización cristiana, afirma el filósofo Quintana Paz. Y a este punto el cristianismo desinformado o mal formado se sube al caballo de Troya, que es la afirmación de este movimiento woke, pues parecería que las afirmaciones de la cancelación son derivados lógicos del cristianismo, pero no lo son. Ellos también hablan de los pobres, de los vulnerables, del perdón, de la mirada hacia la misericordia, como lo habla el cristianismo y el catolicismo. Inclusive las víctimas muchas veces sufren no por un castigo merecido, sino por un designio misterioso. Y en esto Jesús es el primer ejemplo, dicen. Jesús mismo es el más inocente de todos los sufrientes. La víctima, dice esta cultura, no es alguien despreciable, pues todos deben ser atendidos, y esa es la manera de entender el cristianismo, como la venganza de los vulnerados. Lo peor de todo esto es que esta cultura quita a Dios de la ecuación principal. Es una secta, es una manipulación y es una ideología. Y aquí es donde está la trampa de esta cultura que hoy se enseña inclusive en las universidades y que yo también estoy viendo poquito a poquito entrando en los colegios secundarios y en los primarios. El wokismo o progresismo actual intenta efectuar un cambio de civilización recogiendo del cristianismo la idea de centrarse en las víctimas, pero generando una víctima que victimiza, o sea, empoderando para mal las que denominan víctimas de la historia. Y estas víctimas son los innumerables colectivos ideológicos que hoy, tomando fuerza, quieren someter a los que no piensan como ellos. Por eso cultura de la cancelación. De esta manera la víctima toma fuerza y poder y reclama venganza. Ojo, no reclama justicia, reclama venganza, poniéndose del otro lado del que piensa distinto, más aún, haciéndolo desaparecer de la historia. La dinámica no es el perdón cristiano, sino la venganza histórica. Aquí ocurre el desastre donde no hay perdón, porque hay venganza, y donde hay venganza no hay justicia. Esto sucede tanto en la lectura de la historia universal y de las reivindicaciones que destruyen iglesias, instituciones o plantean nuevos derechos inéditos que favorecen la desigualdad y que la tratan de convertir en dignidad,
como en el delincuente que, siendo apresado por sus crímenes, se convierte en héroe de los derechos humanos por matar a una pobre niña que iba a la escuela, o que las leyes envían a sus casas al considerarlos víctimas de una sociedad que les es agresiva, anulando así toda la responsabilidad que pudieron tener. ¿No pasó esto en la pandemia? Los malos se vuelven buenos y justos, y las injusticias la orden del día. Y el que triunfa es el populismo político, que se sirve de esas víctimas convertidas en victimarios para perpetuar la corrupción. Algo curioso es que aunque lo woke desata cada vez más sus purgas de forma indiscriminada, hay un constante blanco en todo, que es los ataques siempre reiterados y renovados a la Iglesia. La víctima primera de la cultura woke es la Iglesia, y también su acción evangelizadora, también la civilización cristiana. Hay que borrar de la faz de la tierra todo lo que suene a Dios, a Jesús, a la Iglesia. Algunos autores postulan con fundamentos firmes que esta nueva manera de pensar presenta en la Iglesia como una nueva herejía. Hoy en general se afirma que no es necesario Dios para regular las relaciones entre los hombres. De este modo se quita a Dios del medio. El hombre ya no aspira a la santidad, sino solamente a acuerdos mutuos para respetarse en los derechos. Así nacen los miles de sistemas de comportamientos. Así nacen los protocolos, las reglas que jamás dejan conformes a todos, ya que les falta el único que nos acumula en dignidad, que es Dios. No hay perdón posible, ya que el corazón no busca la justicia sino la venganza. Y se postula la total relatividad moral. Se habla de los colectivos, se habla de las niñeces, las juventudes, las adulteces, y cada una no solo tiene exigencias distintas, sino que entre sí pueden ser antagónicas. Esto es lo que plantean muchos relatos que pretenden derechos que son verdaderas injusticias. Así, por ejemplo, está el derecho al aborto, sin considerar el derecho del nonato, el derecho a la muerte dulce, sin comprender el derecho a la vida y los cuidados paliativos dignos de una persona viva. Ni qué decir de la educación cuando se habla de las niñeces como si fueran castas a tratar con diferente dignidad. Cuidado, porque a la base de estas niñeces está también la justificación de la pedofilia. Se pretende de esa manera formar una cultura nueva a la cual se puede pertenecer con o sin Dios, mejor, sin Dios, más aún, sin Dios, creándose cada uno un Dios a su manera, como un Dios de barro. Esta herejía, de la cual debemos estar alertas, afirma que solo basta ser buenos, que no importa en qué creemos, basta que seamos tolerantes, compasivos, ecologistas, que respetemos a la madre tierra. No pocas sectas hoy dicen, ¿no? Hay algunas iglesias universales que conozco, no importa de qué religión sos, vení para acá con nosotros, gocemos del Dios, que total es el mismo para todos. A la larga, todo lo que se aleje de la enseñanza de nuestro Señor y del depósito de la fe compromete la dignidad del hombre. Desune la familia, amenaza la vida humana, arrebata el bien común y multiplica el relativismo. En no pocos estamentos de la Iglesia se está afirmando que los verdaderos cristianos son los que justifican y adoptan ideas que justifican un sistema de poder falsamente antiopresivo, que a su vez, si uno se fija bien, es altamente opresivo y se presenta con la excusa de ser cada vez más tolerante y cada vez más abierto, pero que en realidad funciona como una secta, es cada vez más cerrado y cada vez más exclusivo. Ese poder, afirma el filósofo Quintana Paz, ya es mayoritario en las instituciones educativas, que se contentan con que a Jesús se lo conozca solo como un hombre bueno que enseña moral. En los medios de comunicación, que da tendencia pautada de qué es lo bueno y lo malo y qué es lo que hay que condenar. Y en la industria del entretenimiento, que tiene a los niños, no a las niñeces, embobados con su adoctrinamiento bajo apariencia de inocencia, a los jóvenes incentivando cada vez más las vulnerables pulsiones hedonistas y a los adultos la falta de ética por la cual todo vale. Tenemos una misión grande, la de buscar a Dios
al Dios de Jesús, al de formarnos un buen sistema de normas morales y espirituales que nos ayuden a ser santos y no solamente buenos, y que sepamos plantarnos con firmeza ante la descristianización de nuestra cultura. Porque si perdemos a Dios, perdemos todo, aunque nos quede la apariencia de cristianos. Pensemos simplemente que en la semilla que tenemos que plantar nosotros como padres, como tíos, como abuelos, como educadores, como pastores, las semillas las tenemos en la mano, pero tenemos que esparcirlas, porque lo que no sembremos hoy, mañana no lo podemos cosechar. Entonces después no nos tenemos que quejar que nuestros hijos o nuestros nietos piensen en que llevar al abuelo al geriátrico o matarlo cuando es viejito y ya no se vale por sí mismo, o que vale más, no sé, un aire acondicionado, como decía Juan Pablo II, que un hijo o un viaje, y entonces el aborto. Eso es normal, son pensamientos que se van introduciendo. ¿Saben qué? No es normal. Y hoy de nosotros depende enseñar eso. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Buen fin de semana.